El santo del día, San Pelayo, niño mártir. Muchos pueblos de España y del extranjero, algunas ciudades como Coimbra, lo tienen por patrono. Celebran hoy la fiesta de este glorioso atleta de Cristo, figura espléndida y perfumada del santoral español que pregona a las claras los prodigios que obra la gracia en las almas que tratan de ser fieles a Dios. Su ejemplo es de actualidad palpitante en nuestro tiempo. Por efecto de una propaganda adversa, no siempre es estimada por multitudes jóvenes la virtud angélica de la pureza. Con el deseo de ayudar a muchos a mantenerse fieles a Cristo, cultivando con esmero el tesoro de la pureza, presentamos la figura de este niño, oriundo de Galicia. A pesar de que no concuerdan los autores acerca del lugar en que vio la luz el santo, la opinión más generalizada le hace descender de Alveo, aldea de la provincia de Pontevedra, no lejos de Tui, donde era obispo su tío paterno. San Hermoigio, persona esta llena de Dios, jugó un papel importante en la formación de Pelayo, puesto que procuró inculcarle una piedad sólida desde sus primeros años y despertar en él deseo de adquirir una cultura elevada. Dicen que Pelayo logró hacer grandes progresos en ambos campos al estar dotado de cualidades y docilidad de carácter para empaparse en la doctrina cristiana. Estamos en el siglo X. España trata de arrojar de su suelo a la morisma que había penetrado en ella y quería invadirla totalmente. Poco a poco fueron los españoles reconquistando su tierra, palmo a palmo, en una lucha tenaz que duró varios siglos. En estas contiendas solían acompañar a las tropas los obispos para infundirles ánimo y para atender en los últimos momentos a los soldados que caían en la lucha. En el año 917, los árabes de Córdoba habían sufrido un descalabro en San Esteban de Gormaz, que tras encarnizada pelea inclinó la victoria a favor de los cristianos. Estos lograron perseguir al ejército enemigo y aniquilarlo por completo. Tan humillante fue la derrota para el enemigo que buscaba oportunidad para un desquite. De hecho, en el verano del año 920, reunieron un poderoso ejército e hicieron una incursión por tierras castellanas. En ella, el caudillo árabe concentró sus tropas en Valdejunquera, esperando a los cristianos, que fueron derrotados por completo. Cayeron centenares de soldados y a muchos los hicieron prisioneros, entre ellos los obispos de Salamanca y de Tui, que trasladados a Córdoba fueron encerrados en un oscuro calabozo y cargados de cadenas con la esperanza de ser algún día canjeados por otros árabes cautivos de los cristianos. El prelado de Tui gemía y suspiraba por volver a pastorear a sus fieles abandonados y a merced de lobos que podían hacer estragos en su grey. Sus familiares, consternados ante la suerte del prelado, trataron por todos los medios imaginables de liberarlo, hasta recurrir al rey para que pudiera reintegrarlo a su diócesis. En aquellos tiempos, el canje se efectuaba pagando cantidades fabulosas según la categoría de la persona o bien cambiando al preso por otro árabe cautivo de los cristianos. Hermoigio era considerado personaje de la mayor categoría a la hora de concertar el rescate, y se ve que no pudiendo reunir la cantidad exigida, su hermano quiso viajar a Córdoba para concertar el rescate. Pelayo en escena. Debía tener alrededor de 10 años Pelayo cuando su padre planeó el viaje con ánimo de canjear al obispo. Llevó consigo a Pelayo, bien para que le sirviera de compañero en tan largo viaje, bien para satisfacer los deseos del pequeño de ver a su tío, que le había ayudado tanto en sus primeros años. Llegaron ambos a Córdoba.
Pasaron pronto aviso a Hermoigio de que tenía una visita ilustre. Era su hermano, que desde las lejanas tierras de Galicia se apersonaba allí con afán de liberarlo del cautiverio. Pero no iba solo, llevaba consigo a Pelayo, el niño angelical que sin cesar suspiraba por su tío, al que veneraba como segundo padre. En realidad lo era en la fe, porque a él le debía el que ésta fuera tan firme. Tío y sobrino estuvieron largo rato abrazados, al sentirse unidos por los lazos fuertes de la fe y del amor entrañable a Cristo, más que por el parentesco. No es probable que Pelayo hiciera aquel viaje a Córdoba llevado del deseo natural de ver mundo, ni menos que sus familiares planearan el viaje para dejarlo allí como rehén para que fuera liberado el tío, sino que sencillamente las circunstancias obligaron a hacer la propuesta, o tal vez los árabes exigieran que se quedara el muchacho mientras llegaba el rescate. ¿De quién partió la idea de dejar al niño en Córdoba como condición única para liberar al obispo, su tío? No existe unanimidad entre los autores. Unos afirman que fue el padre quien propuso la idea, cosa que es difícil de admitir porque aunque es verdad que amaba entrañablemente a su hermano el obispo, es de creer que a una criatura como aquella la amara más que a su propia vida. Otros piensan que fue el obispo quien propuso a los árabes dejar con ellos a su sobrino. Pero otros dicen que la idea de permanecer el niño allí para poder salvar a su tío partió del propio niño. Aquella gracia angelical del que rebosaba su alma, el cariño inmenso a su tío y el deseo de que regresara cuanto antes a cuidar de su rebaño abandonado, le infundieron esperanza para sortear los peligros que se presentarán hasta contar con el importe del rescate. Confiaba el niño Pelayo plenamente en Dios y aun viviendo en medio de dificultades, lograría conservar su alma limpia. Caridad inmensa la suya, que en tan tiernos años supo dar, privado de libertad, magnífico ejemplo de amor a lo suyo. Nos horroriza hoy, al cabo de los siglos, que aceptaran tanto el padre como el tío unas condiciones tan duras para el canje. Desde luego, para conocer mejor a los actores de este drama desconcertante, sería preciso retroceder a aquellos días y aquel ambiente político, social y religioso. Si heroísmo fue el de Pelayo, heroísmo fue también el de su padre y heroísmo el de su tío. Fue entonces, contata un historiador, cuando se manifestó de un modo visible la heroica fortaleza del santo niño, porque en vez de intimidarse ante los rudos trabajos que le esperaban en la prisión, lejos de lo suyo y bajo el poder de aquellos infieles enemigos declarados de nuestra religión y de nuestra raza, aceptó generoso y magnánimo el sacrificio de su libertad por el anciano venerable, que durante cerca de 2 años sufrió con ejemplar resignación las penalidades del cautiverio, sin poder comunicarse en ese tiempo con sus amadísimos diocesanos. En todos estos trámites intervenía ocultamente, sin duda alguna, la mano providente de Dios. Tentadoras promesas. Hemos de recurrir nuevamente a la providencia divina en el desarrollo de este drama, porque no es fácil explicar cómo unos padres con posibilidades económicas y un prelado prestigioso no solo dejan a aquel niño angelical como rehén, sino que vivieron luego cerca de 3 años sin relaciones de ninguna clase con él. Al menos eso es lo que parece, ya que no hay constancia de que las hubiera. Se debió sin duda alguna a las continuas escaramuzas bélicas entre moros y cristianos. En medio de aquel olvido inexplicable de lo suyo, el Señor confortaba a su siervo en la prisión, hasta el punto de que sus biógrafos hablan de que no solo mantuvo incólume la fe, sino que era un verdadero apóstol entre sus compañeros. Se olvidaba de los propios sufrimientos para aliviar a los demás en la medida de sus posibilidades.
aunque niño Pelayo se había dado cuenta de la corrupción que reinaba en aquella ciudad de los soberbios palacios, de los maravillosos jardines, de las 3000 mezquitas y de los 900 baños, ciudad donde se rendía culto al amor en toda forma, donde los poetas cantaban las gracias de los mancebos con versos apasionados, donde los eunucos y los libertos llegaban a comprar los más altos puestos del Estado con la prostitución de su conciencia. Tales claudicaciones en la fe no podían menos de llenar de pena al santo niño, que se esforzaba cuanto podía por evitarla. Pelayo pudo haber obtenido los mayores honores, revestido como estaba de cualidades brillantes. La política de Abderramán se orientaba a conseguir adeptos para su religión, surtiéndose con gozo de no pocos renegados cristianos, a los que elevaba a puestos importantes en el gobierno de su reino, personas poco firmes en la fe. Al verse en la oscuridad y cargadas de cadenas, escuchaban propuestas ventajosas y se dejaban llevar de la corriente. Después de 3 años de estancia en Córdoba, Pelayo no dejaba de ser un adolescente y por lo mismo un manso cordero del rebaño de Cristo. Dios permitió que se fijaran en él con ojos menos castos los servidores del rey y le comentaran la singular belleza del muchacho. Con esto, escribe un cronista, encendieron el deseo del rey de querer verlo luego, y así mandó se lo trajesen allí a la mesa. Esto se hizo con tanta prisa que lo trajeron al alcázar, aferrado como estaba en la cárcel, quitándole pues las vestimentas de prisionero y poniéndole una rica vestidura, lo pusieron delante del rey, habiéndole dicho primero mucho de su buena dicha, que por su gran hermosura alcanzaba en quererlo ver el rey y servirle de él. El favor concedido al joven cristiano constituía para aquellos libertinos delatores un honor fascinante, pero al niño Pelayo le dejó indiferente, hasta que vio fulgurar en los ojos del monarca impúdico el fuego de la pasión carnal, que rechazó con coraje y valentía, prefiriendo la muerte antes de ver mancillada su alma por el pecado. Cordero convertido en león. No es posible reproducir las actas del martirio, pero sí recordar lo más relevante del momento. Estuvieron dialogando largo rato sin que el rey consiguiera nada positivo del joven casto, hasta que llegado el momento en que intentando el rey con un gesto propasar los linderos de la honestidad, el mancebo cobró una energía sobrehumana. El niño se encaró con él y rechazándolo gritó: ¡Quita ya, perro! ¿Crees que soy como uno de esos afeminados jóvenes que rodean tu harén? Abderramán no se dio por vencido. Disimuló cuanto pudo el ultraje, juzgando que se trataba de un escape de genio del poco reflexivo joven. Mandó que lo retiraran de su presencia y lo catequizaran a fondo, en la esperanza de poder conseguir sus intentos en otra ocasión. Cuando le informaron de que resultaban vanos todos los intentos de hacerle apostatar, el monarca cambió de actitud y ordenó que descargaran sobre Pelayo todo un desfogue de crueldad. Así se hizo, probando Pelayo los tormentos más refinados que solían usar con los mártires de Cristo, pero nada consiguieron, ya que la gracia divina le ofreció el valor necesario para soportar todo aquello y mucho más. Obedecieron los inhumanos verdugos hasta ir despedazando su cuerpo, miembro a miembro, como si se tratara de una res destinada al matadero. En tan espantoso martirio estaba San Pelayo, firme y muy sosegado, y viéndose hacer pedazos, estaba tan entero en su constancia y sufrimiento como si no corriera de él a chorros toda la sangre, sino que le saliera un sudor suave. No se le oyó gemido ni voz ninguna,
sino solo las palabras con que invocaba a Jesucristo en su ayuda, diciendo: líbrame, Señor, de las manos de mis enemigos. Y cuando podía levantar las manos al cielo para decir esto, los verdugos se las cortaron luego. Y con tales tormentos y con cortarle al fin la cabeza, enviaron la benditísima alma de Pelayo al cielo. De manera tan inhumana cegaron aquellos enemigos la vida de un lirio virginal, la del castísimo joven de 13 años que dejó atrás de sí una estela luminosa de amor entrañable a Cristo y de desprecio total de las grandezas terrenas. Sus restos mortales fueron arrojados al río Guadalquivir, pero algunas almas santas que presenciaron el martirio se ocuparon de rescatarlo y darle cristiana sepultura en la iglesia de San Ginés. Con el correr de los siglos y ante las continuas persecuciones, sus reliquias fueron custodiadas en León y más tarde en el monasterio benedictino de San Pelayo de Oviedo, donde un coro de vírgenes alaba al Señor día y noche, rodeando su hermosa urna. San Pelayo es uno de los santos de mayor renombre, sobre todo en el noroeste español. Solo Galicia cuenta con más de 40 iglesias dedicadas a él. Otras tantas hay en Castilla y León, extendiéndose su devoción a otras regiones, incluso del extranjero. Amén.